Llevó 6 años, los mejores genetistas del mundo y los huesos de 400 guerreros muertos resolver este enigma. Finalmente decodificamos el verdadero genoma vikingo, y los resultados son aterradoramente inesperados. El ADN demuestra que toda nuestra imagen del mundo vikingo es una fabricación de Hollywood. Pero hay algo más profundo. Hay un ADN extranjero presente en estas muestras, una señal genética del lejano oriente que insinúa una conexión perdida con Asia. Estamos a punto de abrir los archivos de un misterio que sugiere que los vikingos fueron los primeros ciudadanos globales, o los mayores impostores del mundo. La mujer que no debía estar. Ahí verás, los resultados publicados en Nature son completamente legítimos. Todo comenzó con una mujer llamada Kata encontrada en Suecia. Normalmente, cuando desentierras a un vikingo en Suecia, esperas ADN nórdico puro. Pero cuando ejecutaron la secuencia, los datos no coincidían con la historia. El primer gran shock, el cabello. Todos asumen que los vikingos eran rubios, pero el análisis de ADN mostró que muchos de estos vikingos en realidad tenían cabello castaño oscuro. No se parecían a los dioses nórdicos que vemos en Hollywood, se veían diferentes, se veían más oscuros, se veían mucho más complejos. Pero el color del cabello es solo la punta del iceberg. El estudio encontró que los vikingos se mezclaban con los locales mucho más de lo que nadie imaginaba. Tenían un trasfondo mucho más diverso. No era solo gente de Escandinavia manteniéndose aislada, era un crisol de culturas. Aquí es donde se pone intenso. Los investigadores encontraron influencias genéticas del sur de Europa e incluso de Asia. Y la parte más desconcertante, este ADN extranjero ya estaba ahí antes de que la era vikinga realmente comenzara. Esto destroza completamente la idea del vikingo escandinavo puro. Cambia la percepción de quién era realmente un vikingo. Implica que Escandinavia no era páramo helado y aislado de guerreros puros. Era un centro neurálgico. Era una zona de tránsito. ¿Pero por qué importa esto? ¿Por qué redefine la palabra vikingo? Demuestra que vikingo no era una definición genética. No se trataba de tu sangre, se trataba de tu trabajo. Era una profesión. Y si era una profesión, eso significa que cualquiera podía aplicar. El ADN no miente. Muestra una sociedad que era mucho más abierta a los forasteros de lo que jamás imaginamos. Pero el mayor shock viene de un descubrimiento en Escocia que nadie vio venir. Espera a ver quiénes eran realmente los vikingos. 0% escandinavo. Bien, profundicemos en este misterio escocés porque aquí es donde la idea de no completamente humano empieza a tener sentido. La idea de vikingo era un virus, y se estaba propagando. Siempre asumimos que vikingo era algo con lo que nacías. Pero no es tan simple. Los investigadores examinaron 2 esqueletos específicos encontrados en Orkney, Escocia. Estos tipos fueron enterrados con enorme respeto, espadas vikingas, y en el estilo tradicional de barco que gritaba «Guerrero del Norte». Durante décadas, los arqueólogos dijeron, sí, esos son invasores. Pero los resultados de ADN llegaron, y tenían 0% de coincidencia con Escandinavia. 0. Estos tipos eran locales, eran genéticamente similares a los irlandeses y escoceses actuales. Sin embargo, vivieron y murieron como vikingos. Esto nos lleva a una revelación enorme. Vikingo no era una etnia, era una franquicia. Es como ver a alguien usando una camiseta de un equipo. No significa que esté en el equipo, significa que apoya la marca. Los locales vieron el poder, la tecnología y la riqueza, y dijeron, quiero ser parte de eso. Adoptaron el estilo de vida, pero genéticamente eran completamente diferentes. Mientras los locales en Escocia jugaban a disfrazarse, en el sur de Inglaterra las cosas se ponían brutales. Los arqueólogos encontraron una fosa masiva en Imo, Dorset que contenía 50 esqueletos decapitados. El ángulo de los cortes sugiere que fueron capturados y eliminados uno por uno. El ADN de estos hombres decapitados mostró que eran vikingos, pero aquí está el detalle crucial. Todos eran de diferentes lugares de Escandinavia. No eran una familia. Eran una tripulación reclutada. Esto apoya la idea de que las tripulaciones vikingas eran como barcos piratas o la legión extranjera. Reclutabas a los mejores hombres que pudieras encontrar, sin importar su aldea de origen. Eran una fuerza multicultural de destrucción. Y esta diversidad explica su éxito. Absorbían todo: espadas, mapas y genes. Esto nos lleva al frente oriental, donde los suecos estaban construyendo un imperio que desafiaba toda lógica. Espera a escuchar sobre el ADN de la ruta de la seda, la teoría del híbrido oriental. Entonces establecimos que los vikingos no eran un grupo unificado. Los daneses fueron al oeste, pero los suecos fueron al
Y aquí es donde la conexión del ADN asiático realmente empieza a brillar. El estudio mostró que los vikingos suecos tenían una trayectoria genética completamente diferente. Navegaron sus dracars por los enormes sistemas fluviales de Rusia y Ucrania. Se llamaban a sí mismos los Rus, el verdadero origen de la palabra Rusia. El ADN sugiere que los fundadores del Estado ruso eran en realidad vikingos, pero aquí es donde entra la teoría descabellada. Los marcadores genéticos de Asia encontrados en los esqueletos sugieren que llegaron mucho más lejos de lo que pensábamos. Imagina la ruta de la seda, la superautopista del mundo antiguo. Los vikingos se posicionaron justo al final de ella. El estudio encontró genes asiáticos en la Escandinavia de la era vikinga. Esto implica que comerciantes del este, quizás personas de las estepas o ancestros de los mongoles, se mezclaban con los vikingos. Esto crea una imagen fascinante. Un guerrero vikingo en Kiev parado junto a un Jacinto mercader de Asia Central. Esta mezcla de linajes sanguíneos podría incluso explicar la legendaria furia berserker. Algunos investigadores especulan que podría haber sido un rasgo genético o mutación resultante de esta hibridación. Cuando dos poblaciones distintas se mezclan, obtienes nuevos rasgos. ¿Podría su legendaria resistencia ser el resultado de este cóctel de ADN? Y no olvidemos la Guardia Varega en Constantinopla. El emperador contrató vikingos como sus guardaespaldas de élite porque no tenían política local. Se mezclaron con griegos, turcos y africanos, y luego llevaron esas familias de vuelta a Suecia. Estaban importando el mundo hacia el norte. Pero este flujo masivo de genes extranjeros eventualmente se detuvo. Alrededor del año 1050, la puerta genética se cerró de golpe, pero antes de desaparecer, miraron hacia el oeste. Más al oeste que Inglaterra. Dejaron su ADN en un lugar que nadie esperaba. La línea temporal que no encaja. Sabemos que llegaron a Terranova. Eso es un hecho. Pero mucha gente piensa que eso fue solo una parada técnica. La teoría descabellada es que llegaron mucho más lejos. Hay leyendas sobre hombres barbudos llegando a las Américas mucho antes que los españoles. Ahora que sabemos que los vikingos eran genéticamente diversos y tenían ADN asiático, te hace preguntarte sobre su alcance. Una teoría es la piedra solar, un cristal que podía localizar el sol incluso en un día nublado. Si tenían esta tecnología y este trasfondo genético diverso, podrían haber navegado por la costa de América. Hay un artefacto controvertido llamado la piedra rúnica de Kensington en Minnesota, que afirma que los vikingos estuvieron allí en los años 1300. La mayoría lo llama una falsificación, pero la evidencia de ADN sobre su rango de viaje está haciendo que la gente lo reconsidere. Pero la verdadera prueba irrefutable podría estar en Islandia. Hay una secuencia genética específica encontrada en algunas familias islandesas llamada el linaje C1e. Es un tipo de ADN mitocondrial que usualmente se encuentra en nativos americanos y asiáticos. La línea temporal sugiere que llegó hace siglos. ¿Trajo un vikingo a una mujer nativa americana de vuelta a Islandia en el año 1000? Es la única explicación lógica que encaja. Considera la mitología nórdica de los dioses Aesir y Vanir, los dioses de la guerra versus los dioses de la naturaleza. La guerra termina con ellos mezclando su saliva para crear un nuevo ser. ¿Y si esto no es solo una historia, sino una memoria cultural de un evento genético? Los Vanir eran los locales, los Aesir eran los invasores, y el genoma vikingo es el resultado de ese choque. Significa que Thor no es solo un dios, es un símbolo de una conquista genética, pero eventualmente la fiesta tuvo que terminar. ¿Por qué el ADN vikingo desapareció repentinamente del registro? El legado de los huesos. Entonces, ¿qué significa realmente todo? ¿Excavar en la tierra para nosotros hoy? Los investigadores no solo miraron huesos viejos en el vacío, tratándolos como piezas polvorientas de museo. Tomaron esos datos genéticos antiguos, los bloques de construcción literales de personas que vivieron y murieron hace más de 1000 años, y los compararon directamente con poblaciones modernas. Querían ver qué sobrevivió al caos de la historia, las plagas y las migraciones. Los resultados son honestamente asombrosos, y cambian todo lo que pensábamos que sabíamos sobre nuestra propia herencia. Si vives en el Reino Unido hoy, hay una sólida probabilidad de que seas un agente durmiente de una civilización perdida. El estudio estima que hasta el 6% de toda la población del Reino Unido porta ADN vikingo significativo e identificable. Esos son millones de personas caminando ahora mismo. Podría ser un contador procesando números en un rascacielos, una enfermera trabajando un turno doble o un profesor corrigiendo exámenes. ¿Podrías conducir un sedán sensato, pagar tus impuestos a tiempo y preocuparte por tu puntaje crediticio? Pero en el fondo, codificado en la doble hélice de tus células, recuerdas el Mar del Norte. Tu biología recuerda el crujido de la madera de los dracars, la mordida del viento helado y el sabor del rocío salado. Pero aquí es donde los datos se vuelven confusos y donde la historia da un giro brusco.
Naturalmente esperarías que los números en Escandinavia estuvieran por las nubes, ¿verdad? Pensarías que si tomaras a una persona moderna caminando por las calles de Estocolmo u Oslo hoy, serían 100% vikingos. Asumirías que son los descendientes puros de esos invasores. Pero los datos dicen lo contrario. En la Suecia moderna, ese marcador genético específico vikingo se encuentra en solo aproximadamente el 10% de la población. Ahora podrías decir, espera, ¿solo 10%? Los suecos deberían ser la fuente original. Esa es la gran revelación. Ese es el giro argumental que los historiadores no vieron venir. Los escandinavos de hoy son genéticamente diferentes de sus ancestros vikingos. El acervo genético ha cambiado tanto en los últimos 1000 años. Los marcadores vikingos específicos, esas combinaciones únicas y volátiles de genes escandinavos, del sur de Europa y asiáticos, se han desvanecido en gran medida de la región que los engendró. El genoma vikingo era como una receta específica, un cóctel temporal de exploración, comercio y violencia, y esa receta se ha perdido en el tiempo en su tierra natal, preservada mejor en las tierras que invadieron. Este estudio desmiente completamente la persistente idea de la pureza ancestral. Durante décadas e incluso siglos, ciertos grupos han intentado usar a los vikingos como símbolo de una raza maestra pura y sin mezcla. Querían verlos como un linaje singular e intocado. Pero la ciencia acaba de probar que los vikingos eran exactamente lo opuesto. Eran los mestizos definitivos del mundo medieval. Fueron exitosos precisamente porque eran diversos. Eran una esponja genética. Absorbían personas, absorbían culturas, absorbían ADN de cada costa que tocaban. Piensa en esos esqueletos escoceses de nuevo. Son el ejemplo perfecto de esta realidad. Estos eran hombres enterrados con todos los honores vikingos, espadas a sus costados, tratados con el máximo respeto. Pero su ADN era local, era picto. No se trataba de la sangre, se trataba de la mentalidad. Vikingo era una franquicia, era una descripción de trabajo. Si podías blandir una espada, tirar de un remo y sobrevivir el invierno, estabas dentro. No importaba si naciste en una choza de barro en Escocia, un puesto comercial en Estonia o un palacio en Kiev. La identidad vikinga era un concepto viral que se propagó más rápido de lo que sus barcos jamás pudieron. Ofrecía una salida de la pobreza y una oportunidad de gloria. Eran el Internet de la Edad Oscura, conectando el mundo desde los mercados de Bagdad hasta las costas salvajes y rocosas de América. Transferían datos, tecnología y genes a través del globo a una velocidad nunca antes vista. Cuando miras el mapa genético, ves flujos viniendo del sur de Europa, de las estepas de Asia, todos convergiendo en Escandinavia y luego estallando de vuelta hacia las Islas Británicas. Pero entonces la señal murió. Esta es la parte inquietante del estudio. Después del año 1050, el flujo genético simplemente se detuvo. Es uno de los mayores misterios en los datos. De repente, esa mezcla masiva de poblaciones cesó. Quizás fue la propagación del cristianismo lo que cambió la cultura, convirtiendo a los invasores en feligreses. Quizás fue la formación de reinos estrictos, donde las fronteras abiertas se convirtieron en límites vigilados y los pasaportes reemplazaron a las espadas. Pero el mundo salvaje, libre y de mezcla constante de los vikingos llegó a un final abrupto. Las fronteras se cerraron. La palabra vikingo dejó de ser algo que hacías y se convirtió en una leyenda sobre la que contabas historias. Pero los huesos recuerdan. La tierra es un testigo que no puede mentir. Recuerdan a los hombres decapitados en las fosas comunes de Dorset que murieron a kilómetros de casa, ejecutados por locales que les temían. Recuerdan a la mujer en Suecia que fue enterrada como una reina de alto rango, pero no era sueca en absoluto. Era genéticamente de las Islas Británicas. Recuerdan los genes asiáticos que viajaron desde la ruta de la seda hasta el hielo del norte. Entonces, ¿qué piensas? ¿El hecho de que los vikingos fueran una mezcla genética masiva arruina la fantasía, o los hace aún más increíbles? Y en serio, ¿te crees la teoría de que trajeron personas de América? Déjame saber tus teorías más locas abajo. Si quieres más secretos de la historia revelados por la ciencia, dale al botón de me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo misterio.